Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento ya con el abogado Fausto Camacho, experto electoral, precisamente para hablar sobre uno de los temas que llama la atención ya, la serie de impugnaciones, los recursos legales que todavía se espera su resolución, y esto ha retrasado sin duda también parte de la impresión de papeletas, a pesar de que una parte ya se ha confirmado, se inició. Abogado Camacho, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, tocayo, un gusto el poder compartir con ustedes estas inquietudes. Gracias. Hemos visto en este proceso de inscripciones algo que no era de pronto muy usual, una especie de guerra anticipada, una guerra electoral anticipada a través de impugnaciones, recursos, lo cual intentan por un lado impedir candidaturas, por otro lado también se gana tiempo, o más bien dicho, se pierde tiempo respecto de la campaña. ¿También es parte de las estrategias? No creo que el comportamiento de las organizaciones políticas es exactamente la misma. Más bien, si usted mira en términos comparativos, en esta ocasión hay menos objeciones a las candidaturas que en ocasiones anteriores. De tal suerte que... Hay que tomar en cuenta que ha habido menos tiempo también. Es el ejercicio de los derechos en función de, efectivamente, la existencia que podría existir de candidatos que no cumplen todos los requisitos o que están incursos en alguna prohibición. Más bien, mire usted cómo hay algunas candidaturas que han pasado, que no debieron pasar y que nunca fueron impugnadas, como por ejemplo la del señor Pablo Romero, que está todavía cumpliendo una sentencia y que ha sido calificado como candidato. Y ahí también creo que obedece al poco tiempo que ha habido, si bien hay menos impugnaciones, menos procesos en este sentido, pero ha habido muy poco tiempo. Seguramente no hubo tiempo para armar información, carpetas, documentación, en el caso, por ejemplo, que usted menciona. En otros casos también ha sido polémico, por ejemplo, lo ocurrido con Virgilio Saquicela, un partido socialista que le dio la espalda públicamente, cuyas autoridades han dicho no lo queremos con nosotros, pues a la brava y está de candidato. Entonces, este tipo de cosas sí se han visto en una especie, a pesar del corto tiempo que se tiene, sí se han pasado algunas cosas por alto. Sí, a no dudarlo. No sé si se pasaron por alto o no. En todo caso, creo que lo corto del tiempo no hace se ha conspirado con un comportamiento normal. Es decir, sí se ha conspirado un poco el corto tiempo que se tiene, como decimos, para en algunos casos incluso poder recabar información y documentos para presentar estas impugnaciones, porque sí vemos algunos candidatos que, al menos bajo el ojo crítico, con sentido común, no deberían estar. Así es, sí, eso es una realidad, pero ahí también interviene de manera negativa una actitud permisiva del Consejo Nacional Electoral, que de un buen tiempo atrás, no solamente en este proceso, en los anteriores, pues ha asumido una actitud, repito, calificámosle de permisiva. Mire usted, no es posible que no se haya hecho un control en esta ni en las elecciones anteriores respecto de candidatos que deban pensiones alimenticias. Si existe una prohibición constitucional de que alguien que debe pensiones de alimentos no puede ser candidato, es obligación del Estado, es decir, del Consejo Nacional Electoral, buscar los mecanismos de encontrar la información que está en manos del propio Estado. Que no es difícil cruzar información, incluso en algunos casos respecto de impuestos, en algunos casos respecto de procesos penales. No es difícil cruzar esa información. Usted fue parte de este organismo durante algún tiempo. ¿Cree usted que realmente es complicado o estamos frente a una ceguera selectiva del Consejo Nacional Electoral? Estamos frente a una actitud negligente e irresponsable del Consejo Nacional Electoral. Es absolutamente posible, pero además es una obligación. Si usted revisa las obligaciones del Consejo Nacional Electoral, dice, entre otras cosas, por ejemplo, que debe garantizar la transparencia de los procesos electorales. No dice garantizar la transparencia, y estas cosas conspiran contra aquello.
pero además en algunos casos no es cosa del otro mundo. Son cosas realmente que deben preverse de antes. O sea, usted no puede resolver el tema de hoy para mañana, pero si usted es una institución tan poderosa como es el Consejo Electoral, puede echar mano de una cantidad de recursos de todo tipo, tecnológicos, de información, de acuerdos, de convenios, etcétera, para efectivamente cumplir a cabalidad con esa obligación. No hay norma en ninguna parte que diga que no se puede revisar las prohibiciones como sostienen equivocadamente el Consejo. O sea, el tema, vuelvo a poner algo que es muy fácil de entender para todo el mundo. Si es que alguien debe o no pensiones alimenticias. Y entonces, si hay una prohibición de la Constitución, es obligación del Consejo efectivamente llevar adelante ese proceso. Pero si usted además tiene la pérdida de los derechos políticos por parte de alguien, como es un condenado, un sentenciado, efectivamente eso está en conocimiento del Consejo desde que se emitió la sentencia y debería estar retirado del padrón electoral y tener de esa manera una prohibición específica de elegir y ser elegido mientras no llegue una nueva comunicación del juez pertinente para efectivamente restituir los derechos. Ahí entonces hay una actitud absolutamente irresponsable del Consejo Nacional Electoral. Y uno de los argumentos sin duda y recurrentes ha sido esta falta de tiempo, de que la muerte cruzada nos ha tomado por sorpresa. Sin duda, los ecuatorianos nos ha tomado por sorpresa, pero el Consejo Nacional Electoral tiene una estructura, tiene un funcionamiento, tiene una ley, tiene ya una organización perfectamente establecida. La falta de tiempo es un pretexto. Sí, es un pretexto porque además esta conducta es la misma que existió en el proceso electoral de febrero de este año, donde no había ningún apuro y había toda la posibilidad de tiempo. Que no existieron exactamente los mismos ejemplos de candidaturas, pero muchos muy parecidos, pues, y reitero, el ejemplo de los deudores de pensiones alimenticias tuvo un tratamiento exactamente igual con todo el tiempo del mundo como tuvieron efectivamente en las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, juntas parroquiales, ¿no es cierto? Y ahí creo esto no sirve. Y ahí creo que podemos referirnos también a lo que ocurrió en su momento con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al menos 3 de ellos estuvieron abiertamente haciendo campaña auspiciados por un partido político, sino auspiciados, al menos respaldados, para utilizar los términos que puedan ser menos sensibles para ellos, pero a eso no pudo, eso no fue objetado en ningún momento por el Consejo Nacional Electoral y precisamente hoy es materia de un proceso en el tribunal. Sí, pero adicionalmente sí hubo reclamos, acuérdese usted, porque varias de las producciones, pues, de todas las que eran financiadas con recursos del Estado, fueron producidas por el Consejo Nacional Electoral. O sea, por la instancia productora contratada por el Consejo, bajo el auspicio del Consejo. Claro, los que son abiertamente contrarios a la ley son producciones hechas directamente por esta mal denominada Liga Azul, donde no son 3 los responsables, Fausto, son los 7, independientemente de que hayan sido o no electos. Yo me refería a los 3 visibles, 5 no como los únicos. Electos. Sí, los 3 más visibles al menos. Bueno, sí, los 3 que fueron electos como miembros principales del Consejo, pero los otros fueron electos 2 miembros suplentes del Consejo y 2 no fueron electos. Pero igual son infractores electorales que debieron haber sido sancionados oportunamente, pero que pueden ser sancionados, ¿sabe hasta cuándo? Según la ley, hasta 2 años después del cometimiento de la infracción. De tal suerte que eso es una responsabilidad. En este caso, ¿no es cierto?, hay una responsabilidad de origen del Consejo Electoral que hoy por hoy no está siendo juzgada. Pero hay una responsabilidad de aquellos que propiciaron esa campaña política en donde está prohibido hacer campaña política. Está prohibido hacer campaña, no solo política. Está prohibido el auspicio de un partido político, pero está prohibido hacer campaña. Eso dice la reforma a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, aprobada por consulta popular en el año 2018, en febrero. De tal suerte que aquí
hay un hecho que esperemos que la justicia electoral, en este caso, que recae en manos del Tribunal Contencioso Electoral, efectivamente actúe correctamente y sancione, conforme establece el Código de la Democracia, el cometimiento de esta infracción. Pero como el denunciado solamente es uno, el señor Allen Berbera, pues hay la decisión personal y de otras personas, en mi caso, de presentar una nueva denuncia donde estén las siete personas que cometieron esta infracción electoral. Respecto al Consejo Nacional Electoral, parece que de alguna forma perdemos las esperanzas, pero ¿usted tiene alguna esperanza en el Tribunal Contencioso Electoral, en este tribunal, tal como está integrado y tal como se han visto algunas decisiones polémicas, algunas sin duda? Creo que hay decisiones justas y otras no. En el caso del Tribunal Contencioso Electoral, creo que, por ejemplo, la destitución del señor Pincay es un exceso del tribunal, pero en general este es una decisión distinta, porque finalmente es una instancia donde finalmente hay sentencia jurisdiccional, y entonces aquí las cosas no son tan fáciles decir, bueno, hago mayoría, sumo votos y no pasó nada. Hay de por medio una responsabilidad de actuar o no en contra de norma expresa y de emitir una sentencia jurisdiccional. Porque si bien es un organismo especial, porque es el administrador de la justicia electoral, no deja de estar compuestos por jueces que están sujetos a determinadas reglas. Y si es que hay elementos probatorios bien traídos al caso y defendidos adecuadamente por parte de los denunciantes en el proceso judicial, pues es muy complejo, no tan sencillo, el irse por la tangente y decir no hay infracción electoral, son inocentes. No es un tema de sumatoria de votos. Y yo sí todavía tengo alguna esperanza, alguna confianza en ese sentido, pero adicionalmente no podremos saber si es que sí o si no, mientras no planteemos la denuncia, que en mi caso personal la plantearé la próxima semana, en contra de los otros 6 que no han sido procesados. Y con esto cierro, abogado Camacho, esta falta de tiempo, esta premura que existe por resolver los temas de las impugnaciones, algunos recursos de revisión y aclaración que se han presentado respecto de estas impugnaciones, ¿no conspira también con el tema de la campaña? ¿No hay un problema también, no afectará este proceso electoral, tomando en cuenta que la campaña va a ser muy corta y esto también influye en el electorado? Pero hay allí también una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, que no quiso no hizo una convocatoria estableciendo 120 días entre la convocatoria y el día de las elecciones, que es su facultad desde mi punto de vista. Claro, es una discusión que se la cerró hace tiempo, pero creo que ahí cometieron un gravísimo error que se lo advirtió además. En mi caso se advirtió, y en el caso de muchas otras personas, del propio colectivo Voces por la Democracia, lo advertimos y pedimos que efectivamente se medite bien y se tome una decisión que no afecte a una transparencia en los procesos, que era lo que iba a suceder, dijimos, si es que se convoca con apenas 90 días. Pero el Consejo insistió en que no tenían otra opción y convocó con esos 90 días. Personalmente creo que tenía la opción de convocar con 120 días, haciendo la interpretación adecuada y llenando, si es que algún tipo de vacíos existe en la norma, esos vacíos en la capacidad reglamentaria que tiene el Consejo. Pero como este Consejo no actúa en función de precautelar derechos, sino en una actitud más bien, como dije hace un rato, permisiva y en algunos casos hasta colusoria con los actores políticos, pues entonces tenemos el resultado que tenemos, un proceso electoral atropellado, un proceso electoral que se viene encima y donde tenemos una consulta popular de por medio, ¿no es cierto?, que nunca tampoco debía haber sido unificada junto a las elecciones, y se lo dijimos, pero no hacen caso porque están pensando en sus propias conveniencias, a veces intereses personales, a veces políticos, y no en el mandato constitucional
de garantizar los derechos del ejercicio pleno de aquellos en el proceso electoral. Y lamentablemente los que pagamos somos los ciudadanos. La transparencia, lamentablemente, y por otra ocasión, está en juego. Abogado Camacho, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Gracias. Ha sido el abogado Fausto Camacho, experto electoral, hablando sobre los retrasos por impugnaciones, si afectan o no al proceso electoral. Se ha referido a un proceso electoral atropellado en el cual se juegan principalmente la transparencia. Todavía restan recursos, impugnaciones por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral, algo que de lo cual responsabiliza también a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que han sido, ha dicho, por decirlo menos, permisivas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.